En este video clase vamos a ver cómo se resuelve una ecuación diferencial de las llamadas ecuaciones lineales. Ecuaciones ordinarias de primer orden, que es las que estamos viendo. Bueno, vamos a ver la definición de una ecuación lineal. Nos dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma un coeficiente que puede ser una función de x, una constante, por su derivada, más una función de x, o una constante, por la variable, igual a una función de x. Esta es una ecuación lineal en la variable dependiente y. Esta sería una ecuación lineal. ¿Cuál sería un ejemplo de una ecuación lineal? Bueno, pues por decir algo, x cuadrada, y' más 3xy igual a seno de x, por decir algo. Lo que tendríamos que cuidar, decíamos en videos anteriores, es que la derivada y la función sean lineales, que no sean el argumento de otra función o que no estén elevadas a algún exponente. Por lo tanto, esta es una ecuación lineal que tendría esta forma. Esta sería A1, sería x cuadrada, A0 sería 3x, g de x sería pues el lado derecho. Bien, para trabajar este método se necesita que la ecuación lineal ordinaria de primer orden esté puesta en una forma que se le llama forma estándar, de una manera estándar. ¿Qué es una manera estándar? Bueno, que no aparezca coeficiente en la derivada, o sea, que la derivada de la función sea, el coeficiente sea 1. El coeficiente de la función, bueno, pues ahí puede ser cualquier función o una constante. Entonces lo que se hace es, toda esta expresión se divide entre el coeficiente principal, en este caso A1, y se obtiene la derivada de y con respecto a x. Aquí tendríamos una A0 entre una A1, que es una función de x, por eso ponemos aquí p de x, la variable dependiente o la función que andamos buscando, y la g de x dividida entre A1, pues nos daría una función también de x. Bueno, esa es una ecuación lineal. Hay que cuidarla para poder resolverla. Bien, vamos a ver cómo pues se resuelve una ecuación de este tipo. Método de solución. Fíjense, aquí nos muestran una función lineal. Coeficiente principal 1, el coeficiente de la variable dependiente, pues una función de x, y el lado derecho una función del x. Vamos a analizar solo el lado izquierdo, nos dicen aquí, vamos a analizar solo el lado izquierdo. Bien, el lado izquierdo pues es esto que está aquí, la derivada de y con respecto a x más una función de x multiplicando a y. Si somos capaz de encontrar una función de x que se le va a llamar factor integrante, se le llama factor integrante, que haga que todo esto, o sea, vamos a buscar un factor, voy a multiplicar yo el lado izquierdo por esa función, que va a ser un factor, se le llama integrante, la voy a multiplicar para lograr que esta derivada por este factor, este término por este factor, sea igual a la derivada de y por el factor. O sea, si yo puedo encontrar un factor que haga que estas dos cosas multiplicadas por esto sea igual a la derivada de ese factor por la función, entonces estaría en condiciones de poder resolver una expresión lineal. Ese sería el método. O sea, el método consiste en encontrar un factor integrante que haga que al multiplicar por ese factor integrante estas dos partes de la ecuación original se conviertan en una derivada de la función por el factor integrante. Bueno, pues vamos a analizar entonces vamos a analizar esta derivada. Pues si yo multiplico los dos términos del lado izquierdo de la ecuación, pues voy a obtener el factor integrante por la derivada de y con respecto a x más el factor integrante
por la función p de x por y. Eso es lo que voy a encontrar al hacer la multiplicación. Bueno, pues yo quiero que todo esto que esté aquí, sea igual a esto, a la derivada del factor integrante por y. Bueno, pues vamos a ver entonces a qué es igual la derivada del factor integrante por y. Entonces, una u por una v, una u por una v, aquí tenemos. Entonces sería u, que es mu de x, por la derivada de y con respecto a x, más, según la regla de la multiplicación, de la derivada de una multiplicación, más y por la derivada de mu. Entonces sería y por la derivada de mu la derivada de mu de x con respecto a x. Todo esto que está aquí, esto es esto. Bueno, pero yo quiero que esto que está aquí, esta derivada, sea igual a esta parte que está acá. O sea, sea igual a mu de x de y de x más mu de x p de xy. Entonces, estaríamos nosotros ya en posición de decir, fíjense que aquí tengo la y y aquí tengo la y. Estoy en posición de decir que la derivada de mu con respecto a x tendría que ser igual a mu por p de x, mu de x por p de x. O sea, esta parte de aquí tendría que ser igual a esta parte de aquí. O sea, nomás nos quedaría la y sola, ¿verdad? Entonces, si logro hacer eso, ya tengo ese factor que hace que todo esto se convierta en esta derivada. Bueno, vamos a ver. Entonces, quiere decir que la derivada de mu con respecto a x tiene que ser igual, la derivada de mu con respecto a x tiene que ser igual a mu de x p de x. Si estamos, ya nada más la despejo. Si ustedes se fijan, esta es una ecuación diferencial. Aquí hay una derivada donde la función no es y, es mu. Aquí tengo la función, la despejo y aquí obtengo por variables separables, integro. La integral de du entre mu, pues es un logaritmo natural de mu, igual a, aquí tengo otro paréntesis, a la integral de p de x de x. Esta la elevo a la e, a las dos, y despejo la mu. Y tengo esto que se le llama factor integrante. Quiere decir que este factor, este término, a la hora de que yo multiplique la ecuación original por todo esto multiplicado por todo esto, se convierte en mu de x por y, su derivada. Más o menos. Ok, pues vamos a verlo en un ejemplito porque que nos quede claro. Miren el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación lineal muy simple, por cierto. Es la derivada de y con respecto a x menos 3y igual a 0. Esta es separable, ustedes se ven, es una ecuación de variables separables, pero también es lineal. Aquí la derivada no está elevada a ningún término y la y tampoco está elevada a ningún término. P de x es lo que acompaña a la y. En este caso, P de x que acompaña a la y es menos 3 con el signo incluido. Aquí parece que está aquí. Este es P de x. Y nuestro factor integrante que acabamos de encontrar, nos dice que mu es igual a la integral de P de x. No le puse esto. Este es el factor integrante, ¿sí? Este es el factor integrante. Entonces, vamos a hacer la operación. E a la integral de menos p, que sería menos 3d de x. E a la integral de menos 3 de x. Esto es p. ¿Sí? Y la integral de menos 3 de x, pues es x más una constante. En este caso hacemos que la constante valga 0. Y no ponemos constante de integración. Con eso funciona. Ok, y este es nuestro factor integrante. Ahora sí. Quiere decir que si yo multiplico ahora toda la ecuación original por ese factor integrante,
y me fijo únicamente en esta parte, aquí está, de y en de x menos 3y e a la menos 3x igual a 0. Desde luego aquí es igual a 0 porque también tengo que multiplicar 0 por e a la menos 3x. Pues es 0, pues me da 0. Bueno, pues esto que está aquí, automáticamente es esto que está aquí. Automáticamente es la derivada de e a la menos 3xy. Esto que está aquí, todo esto se convierte en esto. Default, así automáticamente. Y si quieren verlo, bueno, pues lo podemos probar aquí. Miren, si yo derivo esto, esta que está aquí, esto, si yo lo derivo, ¿qué obtengo? Pues es una u por una v. Sería u por la derivada de b. O sea, u es e a la menos 3x, la derivada de y con respecto a x. Y luego y, que sería este, por la derivada de u. La derivada de e a la menos 3x, pues es menos 3 e a la menos 3x. ¿Sí? Menos 3 e a la menos 3x. Es una e a la u. E a la u, que sería la derivada de e a la u, pues es e a la u por la derivada de u. La derivada de u es menos 3. Y la derivada de e a la menos 3x, pues es e a la menos 3x. Si se fijan ustedes, esto pues es exactamente esto. ¿Sí? Entonces, por eso funciona este método. Entonces, una vez que yo ya tengo esto no es necesario hacerlo. Esto directamente, una vez que ustedes encuentran el factor integrante, lo pasan a esto que está aquí. Y luego integran los dos lados de la ecuación. Afortunadamente, en este ejemplito teníamos que esto vale 0. Entonces, pues, por e a la menos 3x por 0, pues nos da 0. Pero si yo integro esto, integro los dos lados, entonces la integral de una derivada son operaciones inversas. Si yo derivo esto y luego lo integro, pues voy a obtener lo mismo. Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la integral y la derivada son, o lo podemos ver como, operaciones inversas. Si yo derivo esto y luego lo integro, pues voy a obtener lo mismo. Entonces esto se va con esto y solo me queda e a la menos 3xy igual. Y cuidado con esto, la integral de 0 no es 0, la integral de 0 es una constante. ¿Sí? Acuérdense que la derivada de una constante con respecto a de x es igual a 0. Entonces la integral de 0 pues es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces integral de 0, una constante. Solo despejo, y es igual a c, y paso la e a la menos 3x dividiendo, luego lo acomodo, lo subo por la propiedad de los exponentes, y tengo que la solución es y igual a c e a la 3x. Esta es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué significa? Que si yo derivo esta y la pongo aquí, y luego este mismo valor lo multiplico por menos 3, pues me va a dar 0. ¿Sí? Me va a dar 0. Ok, pues ese es el método de las lineales. La demostracioncita no trae caso que se la aprendan. Es muy simple el procedimiento. Luego hacemos otro ejercicio y van a ver cómo lo vamos a hacer muy simple. Solo para probar, vamos a ver que es una ecuación también separable. Aquí está. Lo pueden separar, pasan hacia acá. Nos queda despejo. La y la paso dividiendo y la de x la paso multiplicando. Integro los dos lados. Entonces la integral de este sería el logaritmo natural de y. La integral de este sería 3x más c. Elevo a la logaritmo natural los dos lados. Bueno, le aplico el exponencial a los dos lados. E a la logaritmo natural se me eliminan. Dijimos que como aquí se estaban sumando, pues es igual que si estos se estuvieran multiplicando. Esto es una constante y me queda pues el mismo resultado. Bien, pues entonces aquí lo que podemos repasar es el factor integrante. Mu, no le pongo, ya sabemos que es de x, e a la integral de p de x. Este factor, esta mu,
a la hora de que multiplicamos la función original, el lado izquierdo se convierte en una derivada exacta. Muy bien, pues este es el inicio de las ecuaciones lineales.